CNN Chile. Tech. ¿Viste CNN Chile Tech? Y Alejandro Alaluf es el rostro de esta sección de nuestro canal. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por esa introducción, Carola. Qué bueno tenerte acá en el estudio. Oye, sí. Absolutamente, feliz de estar acá también. Esta es la tercera participación de Alejandro, hay que decir. La primera fue en estudio, la segunda fue un despacho desde San Martín. Eso en el Caribe. En el Caribe, en las Antillas Antillas. Holandesas, correcto. Eso fue muy choro porque fue un evento que organizó una marca de smartphones, Honor, ¿no es cierto? Ajá. Donde nos llevó a un grupo de periodistas a probar las nuevas implementaciones de inteligencia artificial en fotografía. Estuvo muy choro. Estamos hablando de borrado de elementos en la foto, cambiar el color del cielo, interponer personajes. Fascinante. Y eso es un poco lo que me lleva a hablar respecto a lo que se viene con inteligencia artificial. Un concepto tecnológico, por supuesto, que cada vez tiene más profundidad respecto a lo que se puede hacer y al impacto que está generando no solo a los usuarios comunes y corrientes con aplicaciones tipo ChatGPT, Gemini o Copilot de los teléfonos celulares. También estamos hablando de una transformación que está ocurriendo a nivel empresarial, a nivel país y obviamente a nivel también regional. En ese sentido, quería partir el comentario destacando un poco una firma que se realizó el día de ayer, en la cual me tocó asistir, orquestada por una consultora que se llama Trevia, que articuló una asociación público-privada, también con personalidades de gobierno, del Congreso. Había diplomáticos, había senadores, había diputados, en fin, había una serie de gente que firmó este convenio para impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación en el país y en la región, pero a partir, obviamente, de la base de la inteligencia artificial. Correcto. Desde el punto de vista académico, para formar a las nuevas generaciones y también para educar al empresariado y a la gente que está, digamos, en puestos más estructurales. De toma de para decisión. entender, de toma de decisiones justamente, para entender que la inteligencia artificial es mucho más que preguntarle, obviamente, quién va a ser el próximo presidente de Chile, que es una de las preguntas más comunes que se le hace hoy en día a las inteligencias artificiales. Hablemos de ChatGPT. Hablemos de ChatGPT, que lógicamente es quien lleva la antorcha un poco de todo esto. ChatGPT acaba de presentar su modelo ChatGPT 5. En el fondo es como la quinta generación de esta plataforma que fue creada por Sam Altman en los Estados Unidos. Y esta nueva versión de ChatGPT prometía muchas mejoras que finalmente no fueron tan aceptadas por el público. Fue una especie de cachetazo para la industria en general de la inteligencia artificial. Mucha gente se alegró, de hecho, de que esta nueva innovación, esta nueva novedad respecto a la inteligencia artificial no fuese tan cacareada como había sido en otras ocasiones. Tanto así que Sam Altman tuvo que devolver a la versión anterior, ChatGPT 4, para los usuarios ante la ola de críticas que tuvo las novedades. Entre las novedades podemos destacar, por ejemplo, personalidades que tiene para responderte la plataforma. Puedes ponerle un tono nerd, un tono de tipo robot, más cínico, más que te escuche. Entonces, esto nos lleva a entender que la inteligencia artificial, más allá de respondernos interrogantes, se han transformado en verdaderos asistentes virtuales como realmente los imaginábamos. Con personalidades. Con personalidad. Improntas distintas. Exacto, donde tú puedes interrumpir, donde tú puedes agregarle información. O sea, se produce una conversación que para mi gusto, entendiendo que no estamos hablando con un ser humano, nunca he visto un nivel de interactividad tan profundo y tan humano con una máquina. Es natural. Y tan natural como lo estamos viendo hoy en día. Es fascinante. Es increíble. En ese sentido, entonces, ChatGPT lanzó un parche para mejorar, digamos, todas sus críticas, digamos, y ahora está funcionando nuevamente de manera normal, muy popular. Y, bueno, la gran crítica que se hizo también fue que gran parte de esta renovación tuvo que ver un poco con los costos. Entendiendo un poco que China, y esto acá pasamos a otra plataforma, que es DeepSeek, que es la plataforma china. ¿Se acuerdan ustedes que recién Donald Trump había asumido el segundo mandato de la presidencia de los Estados Unidos cuando a los pocos días China lanzó esta plataforma que le competía a todos estos gigantes norteamericanos, pero a una fracción del costo? Fue una gran revolución en su minuto hasta que usuarios empezaron a determinar que efectivamente DeepSeek venía de China y por ende tenía ciertos temas que eran considerados tabú por la máquina. Tú le preguntas, por ejemplo, a DeepSeek respecto a la masacre de Tiananmen y te dice como que no tengo información al respecto. Se hace loco con algunos temas. Nada nuevo cuando se trata Ahora, más allá de esos detalles, hay que reconocer que DeepSeek, efectivamente, que está próxima a su tercera generación,
ha demostrado que establecer modelos de inteligencia artificial no es algo que sea necesariamente tan caro como se ocurre en Occidente. Hemos visto que en Occidente se consume una cantidad de energía realmente importante, se están generando más data centers, que son los que alimentan todo esto, y finalmente tenemos que compañías como Nvidia, ¿no es cierto?, que siempre estuvo un poquito ahí en su rincón promoviendo el tema de las tarjetas gráficas, hoy probablemente es el actor tecnológico más relevante de la industria por sobre Microsoft, por sobre Apple y por sobre cualquier otra compañía. Eso nos lleva a ver cómo está la competencia. Claro. ¿No es cierto? Porque acá hay varios actores, digamos. Absolutamente. Tenemos ChatGPT, que quizá es el más popular, pero también tenemos la plataforma artificial Gemini, que es de Google. Google, que en el momento de que lanzó esta plataforma me dijo, mira, si nosotros quisiéramos realmente sacar todos los cañones que tenemos para potenciar lo que es una plataforma, lo haríamos, pero queremos hacerlo pasito a pasito para ver cómo esto se desarrolla también con la sociedad, digamos, cómo es el impacto en la sociedad. Y por eso como que no ha ido tan rápido como podrían. Ahora, Gemini efectivamente presentó hace muy poquito una nueva versión que también es mucho más integrada, mucho más inteligente, razona de una manera distinta, tú puedes seguir todo ese proceso. Es fascinante ver cómo piensa una máquina respecto ¿y eso cómo se puede hacer? Hay un botoncito en la caja de búsqueda donde tú le puedes preguntar a la máquina que te diga solamente la respuesta o también el razonamiento que tuvo para llegar a esa conclusión. Y eso realmente es fascinante, sobre todo cuando haces preguntas un poco más complejas, preguntas más académicas quizás. El razonamiento que tiene la máquina, que es algo que todas las plataformas tienen, es realmente fascinante. Y está en el buscador mismo, ¿cierto? No, está en Gemini, no en el buscador de Google en la como tal, aplicación de es Gemini, Porque correcto. igual si uno entra una búsqueda, en general la primera Voy para allá. respuesta te la da Gemini. Voy para allá. Efectivamente, Google trató como de imponer a la fuerza los resultados de búsqueda de inteligencia artificial en su buscador tradicional. Pero esto también ha llevado un poco a críticas, porque lógicamente impide que el usuario investigue los links de resultados, las fuentes de la consulta que hizo. Entonces, uno se queda un poco con esta respuesta que da Google sin interacción por parte del usuario, y esto es. Pero mi sugerencia en ese sentido siempre es verificar fuentes, chequear doblemente el resultado que da, etcétera, etcétera. O sea, en ese sentido, el factor humano todavía sigue siendo muy relevante, pero la gracia que ha tenido Gemini en ese sentido que ha sabido articular todo el impacto que tiene Google en el uso diario. Entonces tiene como aplicaciones dentro de Gemini que son mucho más familiares y amistosas. Por ejemplo, quisiera destacar una sola, que es Storytelling. O Storybook, en realidad, que tiene que ver con que Gemini es capaz de generarte un cuento infantil, Seba, a partir de un comando, ¿no es cierto? Un cuento infantil con ilustraciones, te lo puede leer. Yo lo hice con mi hijo, hice un cuento a partir de mi hijo y sus gustos, y me hizo todo un libro narrado con ilustraciones de él. No, es una cosa realmente fascinante. Entonces son esos pequeños detallitos que te hacen creer un poco en la inteligencia artificial. Más allá de las críticas y los pergaminos que uno puede tener respecto a cómo va a evolucionar todo esto, son esas pequeñas herramientas, ¿no es cierto?, que hoy por hoy estamos viendo en todo rubro que uno conozca. La inteligencia artificial está presente, sobre todo en el retail, ¿no es cierto?, en política, ¿no es cierto?, respecto a las sesiones del Congreso, cosas por el estilo. La inteligencia artificial provee como herramienta, digamos, un resumen que ayuda mucho a entender cosas que de otra manera quizás no podríamos entender jamás. Y uno tiende a ver los aspectos negativos a primera vista de la inteligencia artificial, pero también si es que uno lo usa para cierto objetivo específico en el apoyo de la educación, por ejemplo, es súper potente. Correcto. Te da una cantidad de oportunidades Correcto. enorme. Y eso, Seba, lo comentamos hace un par de semanas, acá tiene que ver también con cómo las nuevas generaciones están relacionándose con los conceptos de búsqueda. Rápidamente, nosotros, nuestra generación, ¿no es cierto?, que vivimos el paso hacia Internet en los 90, siempre tuvimos a Google como principal motor de búsqueda para cualquier consulta que tuviéramos. Posteriormente, los millennials y los centennials se ocuparon no Google, sino que YouTube. Correcto. YouTube se transformó en el motor de búsqueda porque nuevas generaciones necesitan un poco el input o el feedback más bien audiovisual, correcto. Y ahora la generación alfa, como se le llama, ¿no es cierto?, esta que está alimentada de los brain rots italianos, de tralalero, tralala y todo eso. Mi hijo. Nuestros hijos, básicamente. Claro. El tuyo también. Tremendo, fanático. Tienen una interacción con los teléfonos, la computación y los motores de inteligencia artificial que es distinto porque ellos derechamente le preguntan como si fuese una persona.
Claro. Entonces la relación que van a tener las nuevas generaciones con la tecnología y con las máquinas va a ser absolutamente distinta a lo que tuvimos nosotros como experiencia. Ahora, como lo tienen incorporado, son más capaces todavía de detectar, mucho más que uno, qué puede ser eventualmente inteligencia artificial. Sí, correcto. De repente yo estoy viendo una imagen con mi hijo y dice, no, esa cascada es de inteligencia artificial. Y mi sí. hija dice, no, no es de inteligencia. Se da un debate Sí, que a mí no se me hubiera efectivamente. ocurrido. A nosotros quizás no lo percibiríamos, pero las Claro. nuevas generaciones tienen un ojo un poco más crítico. Correcto. Eso es súper importante educarlo. Sí, es muy definitivamente, importante tanto en la educarlo. sala de clases como en la casa. Sí. Una cosa es mostrar que se puede hacer una cosa así y otra cosa es realmente utilizarla con los fines Las que... implicancias. Exacto. Exacto. Rápidamente mencionarles también a Copilot, que es el motor de Microsoft, que está integrando también otros motores de búsqueda y de generación de inteligencia artificial para, obviamente, promover el punto de vista más productivo, digamos, de la inteligencia artificial, en las oficinas, etcétera. Pero el que a mí el que más me llama la atención, ¿Ya? que quizás es menos conocido, que es Grok. Grok. ¿Les suena el Grok? El de X, ex El de Twitter. X, ex Twitter, por supuesto, creado por Elon Musk. Elon Musk también tiene su vertical dedicada a la inteligencia artificial. Y la gracia que tiene Grok, más allá que también se pueda comparar con otros motores de búsqueda, Bien. es que ha sido muy utilizado en redes sociales, particularmente en X, donde la gente Hace le pregunta búsquedas inmediatamente. abiertas. Exacto. Grok, ¿qué pasó realmente en el Partido de la Universidad de Chile con Independiente ayer? O cuéntame los detalles. Y la máquina Y te te cuenta. responde ahí mismo. Pero eso en el fondo es abierto para Exacto, todos tus seguidores, no es una exactamente. búsqueda privada. Sí, pero eso también ha ayudado mucho a también entender si, por ejemplo, un posteo es real Es real o fake. o es fake, Eso por es ejemplo. bueno. ¿Esta información de verdad es real? No, la verdad es que esta foto fue tomada en otras circunstancias. Entonces, ha tenido una utilidad que nadie se la habría imaginado realmente. Cierto. Mira. Entonces, muy interesante eso también. Hay para todos los gustos ahí, Hay para todos los complementarios gustos. al final también. Pues. Sí, y obviamente esto es una cosa que todavía está en desarrollo, todavía estamos viviendo, como se dice, en el hype, ¿no es cierto? En esta especie como de asombramiento, ¿no es cierto? Claro. Esta burbuja respecto a todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Lo que sí está sumamente claro es que las grandes compañías tecnológicas tienen a la inteligencia artificial como principal driver para seguir adelante en los próximos años y todas las inversiones y las implementaciones tecnológicas van a tener que ver con la inteligencia artificial aplicada en todo orden de cosas, desde tu casa a tus teléfonos y tus gadgets hasta tu oficina. Alejandro Laluz, conductor de CNN Tech, todos los viernes acá con nosotros en CNN Chile Radio. Hasta la próxima, Alejandro. Gracias. Nos vemos, que esté muy bien. Muchas Chao, gracias. chao. Pausa.